Padre, gracias te damos por la bondad y misericordia que tú siempre nos has prodigado. Padre, aquí está tu iglesia, Dios. Nosotros somos tu iglesia. Espíritu Santo, lo que vamos a hacer hoy, que sea para edificación de tu cuerpo, tu iglesia. Bendice a cada hermano que ha llegado y los que faltan por llegar, cuídalos por el camino, Dios. Permite que tu gracia sea más que suficiente para nosotros sentir el abrazo tuyo cobijando nuestras vidas. Gracias, Señor. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Mire, hoy estaremos compartiendo con ustedes bajo el tema la educación como norma de vida. Es a través del ministerio educativo de la Iglesia y bajo la cobertura del Espíritu Santo y su dirección que se cumple la tarea fundamental de ayudar a perfeccionar a los santos para alcanzar la estatura, la madurez y el carácter que nos identifica como cristianos nacidos de nuevo. Esto lo valida el libro de Efesios capítulo 4, verso 12, cuando dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Conforme a ese fundamento, la Iglesia está llamada a dedicar sus mejores y mayores esfuerzos y recursos para la consecución del mismo. Esta mañana contamos con el panel de asuntos teológicos de nuestra Iglesia, integrado por el hermano Carlos Rivera, mejor conocido como Kiko, el hermano Octavio Cancel Dardel y este servidor, para desarrollar este tema. La dinámica de presentación hoy va a ser en forma de panel. Vamos a discutir las preguntas que van a estar dirigidas por este servidor y nuestros integrantes del panel estarán dilucidando las mismas. Así es que estamos en una dinámica un tanto distinta. Yo creo que no es la primera vez. Vamos a tener otros paneles. Esta vez se seleccionó un tema que está en el cuestionario, en un cuestionario de necesidades que se hizo en la asamblea pasada, y este salió con un puntaje alto y decidimos hablar sobre este tema por petición. Vamos a iniciar preguntando al hermano Carlos. Gloria. Carlos, ¿qué se entiende por educación cristiana y cuál es su propósito primordial? Dios te bendiga, iglesia. Le damos gloria a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad que nos brinda de estar en su casa. Y vamos a comenzar contestando. Tiene dos elementos aquí. ¿Qué se entiende por educación cristiana y el propósito primordial? Así que vamos a estar definiendo lo que es educación cristiana y lo vamos a ver como el proceso a través del cual, y esto es importante, la comunidad de fe se concientiza. Y yo le quise poner la definición de concientizar. ¿Por qué? Porque es una persona, implica hacer tomar conciencia de un asunto determinado. Y en este caso estamos hablando de la educación cristiana, que abarca muchos temas, muchos elementos que tienen que ver tanto con la iglesia como con la palabra de Dios, que eso es importante. Así que concientizar de un asunto determinado, mostrarle una verdad a través de un diálogo, que es parte de lo que nosotros estamos haciendo aquí, y hacer reflexionar sobre un asunto concreto. Otra cosa que tiene
la educación cristiana es que transforma, pero transforma a la luz de su relación con Dios en Cristo Jesús. Miren todos los elementos que tiene lo que es la educación cristiana. No es una educación per se como tal, secular. Estamos hablando que es una educación cristiana, por ende, se supone que todo cristiano tiene que tener una relación con Dios en Cristo Jesús, porque de Él es que usted y yo predicamos. Ahora, uno de los propósitos principales, mira, para ir resumiendo, que las personas conozcan a Dios, que las personas se relacionen con Dios, que las personas les sirvan y por último, que permanezcan en Él. Eso es lo primordial, lo principal de lo que es el propósito de la educación cristiana. Educación cristiana. Gracias, Carlos, gracias. Observe que la palabra que utilizó es proceso. Y los procesos se dan paulatinamente. Cuando uno es niño, uno nace, uno crece, uno se desarrolla y lo último que hace es morir. Pero hay un proceso de nacimiento, de crecimiento, de desarrollo y luego culmina esa existencia. Lo que dice Efesios capítulo 4, con el propósito de que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese proceso se tiene que dar en esa dinámica. ¿Cómo se da? En la coinonía, en el compartir de los creyentes unos con otros. Por eso es que esta asamblea de hoy es tan importante para nosotros, porque crecemos en ese proceso hasta que un día Cristo venga por nosotros. Octavio, ¿desea añadir alguna otra cosita más? Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Mucha felicidad de todos los maestros en mes de la educación. Como decía nuestro hermano Carlos y ha expresado nuestro hermano Wilson, si yo lo veo desde el punto de vista de construcción, la educación es como la zapata, como esa base. Muchas veces usted excusa por ahí que de acuerdo a cómo esté la educación del pueblo, ¿verdad?, es el nivel de desarrollo de los pueblos. Pues igualmente en el concepto eclesiástico sucede lo mismo. Un pueblo educado, un pueblo cristianamente enseñado, pues va a reflejar esos valores y esos principios en nuestra sociedad, y donde quiera que nosotros nos movemos, si somos educados correctamente, como mencionaron los hermanos, vamos a llevar una vida fructífera de éxito, pero no es el éxito que el mundo establece, es el éxito de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso es tan importante, ¿verdad? Y yo siempre he amado la educación, soy hijo de una maestra que desde pequeño me enseñó a amar las matemáticas y la ciencia, y una abuela que me enseñó a amar la palabra del Señor, y he desarrollado esa devoción, esa entrega hacia, ¿verdad?, la educación cristiana, y eso para mí es la educación en el punto de vista de la iglesia, es esa zapata. Y es importante que si esa zapata usted no la hace correctamente, tiene errores, no le echa la varilla correcta, pues usted posteriormente va a ver que cualquier viento puede destrozar la casa. Pues igualmente nos sucede a nosotros si no estamos fundamentalmente, bíblicamente, correctamente educados, pues posiblemente cualquier gesto de doctrina nos puede desviar de ese propósito que Dios tiene con nosotros. Así que de ese punto, pues, ¿verdad?, es lo que puedo añadir. Gracias, Octavio. Ahora, ¿cómo conseguimos ser eficaces con la enseñanza de la palabra de Dios? Precisamente, Octavio, ¿qué nos puede decir al respecto? Mira, los maestros tenemos un reto en este tiempo, un reto grande para nosotros enseñar, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y los estudiantes se exponen a diferentes estilos. Nosotros tenemos en nuestra casa diferentes hermanos que tienen diferentes personalidades y de esa misma manera proyectan la palabra del Señor. Hay unos que son dinámicos, otros son más quietos, pero
no importa el tipo de personalidad que tengan, usted se tiene que exponer a esos diferentes estilos porque los hermanos están enseñando la palabra del Señor. Y obviamente nosotros los maestros tenemos el reto que nos tenemos que preparar. Por ejemplo, cada vez que nosotros vamos a dar una clase, yo primero la estudio desde el punto de vista de estudiante, porque nosotros somos estudiantes eternos. Somos estudiantes eternos. Y nosotros los maestros tenemos que mirar la clase primeramente para que nos ministre a nosotros. Porque nosotros vamos a modelar unos conceptos, unos fundamentos que es importante que nosotros podamos aplicar a nuestra vida. Y nosotros lo tenemos que hacer de manera correcta, de manera precisa, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Luego cuando usted le estudia como estudiante, ahora usted después que la ha podido asimilar, la quiere proyectar como maestro. Ahora, ¿cómo yo le doy la clase a mis diferentes estudiantes? Yo tengo que conocer las necesidades de mi clase, cuáles son las características de ellos, y posteriormente entonces el Señor le va a dar a usted, al maestro, esos conceptos que usted tiene que imprimir para que la proyección de la clase sea eficaz. Y es interesante que cuando usted va a proyectar las diferentes clases, el cual nos toca en nuestra iglesia, tenemos que hacerla con convicción, tenemos que hacerlo modelando cada una de estas cosas, porque de esa manera nosotros podemos eficazmente enseñarle a los estudiantes. Ahora bien, no necesariamente un buen maestro significa que va a tener una excelente clase, porque también depende de cuán preparados vengan los estudiantes a la clase. La clase de los estudiantes también se tienen que preparar en la semana, leer el expositor, leer la Biblia, venir preparado para contestar las preguntas que el maestro tenga y a lo mejor dudas que usted pueda tener. Y de esa manera se desarrolla la enseñanza eficaz en la iglesia. Una es la que imparte el maestro y otra es la que los estudiantes pueden recibir. Es importante señalar que no importa las técnicas, destreza que pueda tener ese maestro, depende bien importante, ¿verdad?, de la autoridad de la iglesia, que es el Espíritu Santo, que es la que nos da la sabiduría, el entendimiento para nosotros proyectar la palabra de la manera eficaz. Así que de esa manera, desde mi punto de vista, es cómo podemos ser eficaz en la enseñanza de la palabra del Señor. Excelente, gracias Octavio. Carlos, ¿qué desea añadir algo en confianza? Sí, rapidito. Cuando hablamos de eficaz, es que produce un efecto esperado. Pues tiene que haber algo interesante en esto de cómo se consigue ser eficaz rápido. Cuando hay armonía, consonancia con lo que se enseña, pero con lo que se practica. En otras palabras, lo que yo enseño tengo que modelar. Para usted ser efectivo, no solamente aquí, y eso entraremos en un momentito, somos cristianos las 24/7, no solamente aquí. Eso es un detalle muy importante de lo que es la educación cristiana y de usted como una persona de Dios. Lo que usted enseña, usted lo tiene que modelar. Hay un dicho por ahí que dice, tus gestos no me dejan oír lo que tú dices. El comportamiento, usted no tiene ni que hablar. Su comportamiento le está diciendo a la otra persona cómo usted es y lo que está diciendo. Amén. Gracias, Carlos. José Martí decía, la palabra convence, el ejemplo arrastra. Ese es el efecto de lo que están hablando los compañeros. Ok. ¿Por qué la educación cristiana se desarrolla a través de un proceso de aprendizaje y cuánto dura ese aprendizaje? Carlos, usted tiene la palabra. Sí, siguiendo lo que tú dijiste al principio del proceso, quiero definir lo que es proceso. Y es una secuencia de acciones que se llevan a cabo para lograr un fin determinado. Un proceso se trata entonces en general de una serie de operaciones realizadas en orden específica y con un objetivo. Así que este proceso se va a dar durante
toda la vida del cristiano. Esto no va a terminar. Pero ¿qué importancia tiene este proceso? Este proceso que hace va a transformar la vida tanto del que está dando clase, porque cada vez que uno está dando los estudios, esto es bien importante porque uno mismo se va desarrollando, uno mismo se va enriqueciendo. ¿Por qué? Porque uno pasa horas estudiando la palabra y eso es un enriquecimiento para uno. Y todo eso uno lo aprovecha, pero que esa transformación que el Espíritu Santo hace en uno, ese estudio que uno está adquiriendo, estudiando, no se queda aquí, sino que hace que el Espíritu Santo, entonces, eso que tú aprendiste, eso que te transformó, tú lo vas a compartir, o yo lo voy a compartir con cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque yo quiero que esa misma experiencia de transformación y de que como yo me enriquecí con la palabra de Dios, ustedes también las tengan. Así que esto es un proceso que va a estar de día en día hasta que la muerte nos separe. Amén. Gloria a Dios, eso es así. Eso es así. Octavio, tiene la palabra en ese momento. Para añadirle a lo que el hermano dice, no sé si usted ha tenido la oportunidad, ¿verdad?, de interaccionar con otras personas, sean personas cristianas o no sean personas con fundamento cristiano. Nosotros aprendemos de todo, hasta de los niños. Y nosotros tenemos que tener un espíritu dócil, porque no sabemos todo. Pero hay otras personas que cuando compartimos con ellos, pues, como dice el hermano Carlos, aprendemos conceptos, ideas, y también la educación cristiana nos ayuda a posiblemente corregir errores que a lo mejor los hermanos están expresando, porque muchas veces no retamos lo que se nos enseña, y lo digo retar desde buen sentido, de que creemos todo lo que nos dicen, y nosotros tenemos el Espíritu Santo que nos da el discernimiento para nosotros poder verificar si lo que nos está diciendo una persona es correcto o no es correcto y está fundamentado en la palabra del Señor. Y como dice el hermano, había un cantante que decía, toda la vida, esto es un proceso, mire, de toda la vida, el proceso de aprendizaje, ¿está bien? Gloria a Dios. Wilson, discúlpame que te interrumpa. Quería dejar algo claro, que en lo que denota esto del proceso dentro de la educación cristiana, tenemos que entender dos cosas. Hay unos que en estos procesos van a ir un poquito más rápidos que otros. Pero como es un proceso, hay quienes aprenden un poquito más lento, como yo, que tengo que leer mucho, ¿verdad? Poco a poco. Y si lo vemos desde el punto de vista natural, lo tenemos que ver desde lo que hace la semilla. La semilla que hace, se siembra y germina, poco a poco comienza a salir la primera hojita, el tallo, y empieza a desarrollarse hasta que al final da fruto. Y hay unos árboles que en 1 o 2 años pues dan fruto. Hay otros que se tardan 6, 7 años y dan fruto. Pero siempre van a dar fruto. Por eso este proceso no va a acabar. Buen punto de vista del hermano, pero es interesante que, como él dice, no todos aprendemos a la misma vez, pero siempre tenemos que tener ese deseo, esa actitud de querer aprender, por eso es tan importante que cada vez que se da un estudio, los hermanos asistan, porque ahí es donde yo me nutro. Lo que usted escucha, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todo lo que usted ve, lee, eso es una herramienta de aprendizaje para usted, y esto es un proceso. Siempre tenemos que tener el interés, aunque aprendamos uno más acelerado que otro, pero siempre hay que tener el interés hacia la educación. Es necesario estar abierto a ese proceso educativo, y la iglesia es parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje para nosotros. Cuando nos reunimos a estudiar la palabra de Dios, algún efecto se va a producir en nosotros. Por eso es que debemos tener esa disponibilidad para que siempre que vengamos y nos sentamos ahí y recibamos la palabra, podamos salir edificados.
y creciendo, creciendo, no para ahora, sino para toda la vida. Ok, bueno, hay una pregunta interesante, ¿cómo aprendemos los seres humanos? Interesante, ¿eh? Para eso Octavio nos va a decir cómo. Ok, esto no es ninguna ciencia oculta, ¿verdad? Porque desde pequeño nosotros estamos aprendiendo. ¿Y cómo aprendemos? Exponiéndonos a diferentes estilos de aprendizaje en la vida, ¿verdad? Y ahorita vamos a discutir unas definiciones de lo que es una educación formal, no formal e informal. Pero para darle un ejemplo, desde pequeño nosotros estamos aprendiendo, desde pequeño nuestros padres nos están enseñando, ¿verdad? Y la educación formal empieza desde el hogar. Nuestros padres nos van enseñando, corrigiendo. Muchas gracias, joven. Y nosotros no, gracias hermana, Dios te bendiga. Y nosotros nos estamos exponiendo desde pequeños a diferentes estilos. Nuestros padres, nuestros dirigentes en los equipos de pelota, en las clases bíblicas que nosotros íbamos, pues nos estamos exponiendo a diferentes estilos de aprendizaje durante toda una vida. Luego cuando vamos al campo laboral, aprendemos también en las diferentes esferas donde nosotros nos movemos. En todas ellas nosotros aprendemos algo. Lo que sí es que nosotros tenemos que tener el discernimiento para, como dice la palabra del Señor, observarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Así que todos nos exponemos a diferentes estilos y recuerde que hay una educación formal, hay una informal y hay una no formal. Así que desde ese punto de vista todos nosotros nos exponemos desde pequeños a esos diferentes estilos de aprendizaje en la vida que vamos a estar definiendo en estos momentos. Gloria a Dios, gracias Octavio. El aprendizaje se da en varias formas. Está el proceso formal y está el proceso informal. Carlos, ¿qué es la educación formal? Cuando hablamos de educación formal es un concepto que se define todo proceso de enseñanza y aprendizaje. Eso lo conocemos como lo que es la educación formal. Ese es el que se da en el salón de clase, o ese es el que se da, en este caso, esto es una educación formal, donde hay un maestro y donde hay alumnos. Esto es lo que se conoce como el formal. Es importante porque se establecen estructuras desde pequeño, por eso hay que traer a nuestros niños al estudio de la palabra todos los domingos. ¿Por qué? Porque esa es una educación formal. Hay un sistema que se le va enseñando desde pequeño. Se le va a decir desde pequeño que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es nuestro sanador, que Jesús viene pronto. Siguen el sistema desde pequeño. Amén. Estas son unas preguntas cortitas, pero sí. Gloria a Dios. También tenemos lo que es la educación informal. ¿Cómo se adquiere, Octavio? Ok, la educación informal es la que nosotros adquirimos fuera de nuestras aulas o el sistema educativo. No sé si yo le he expresado, mi mamá falleció ya en el 2009, ella era maestra de matemáticas y antes en la escuela había los ejercicios pares e impares en las clases de matemáticas y los números impares, por lo general, los resultados estaban detrás del libro y los maestros mandaban a hacer los impares porque ellos podían corroborar el resultado. Entonces, cuando yo llegaba a casa, pues había una regla y era que yo no podía tirarme al patio a jugar pelota, que era lo que me gustaba en ese tiempo, si yo no hacía las asignaciones primero. Pues yo llegaba y le dije, mami, yo tengo que hacer los números impares. Y mi mamá me decía, no, papá, tú no vas a hacer los impares. Tú vas a hacer los impares y vas a hacer los pares también. Y yo le decía, mami, pero ¿por qué los pares si ella me manda? Y ella me decía, mi apodo es Cuti. La práctica te va a llevar a la perfección. Y de ahí yo empecé a amar las matemáticas, yo era maestra de matemáticas. ¿Qué significa? Ese aspecto informal en mi casa que mi mamá me trataba de instruir, eso es lo que se conoce la educación informal. Padre e hijo,
te encuentras con un amigo en el camino, hablan de algún concepto, luego de terminar una clase empiezan a discutir un punto interesante en la misma. Eso es una educación informal, pero tan valiosa y tan rica que uno se llena, porque estas personas le pueden transmitir a uno muchas verdades, muchos conceptos, y tú puedes corregir cualquier tipo de error que tú pudieras tener. Y esa educación formal también la tenemos que tomar en consideración, porque esa la tenemos toda la vida, en todo momento. Surge en cualquier, saludas al hermano después del culto, empiezas a hablar de un libro que tú estás leyendo, y el hermano, mira, yo lo leí también, y empiezan a hablar conceptos, y usted no sabe lo interesante que se convierte esa conversación. Y obviamente eso es la educación informal, fuera de las aulas de clases. Gracias, Octavio. Carlos. Sí, eso que él trae es importante. Mira, ayer mismo hablaba con Octavio y se convirtió en una enseñanza informal. ¿Por qué? Porque aunque nos saludamos, rápido entramos a la palabra. Y si nos dan cuerda, ¿verdad? Chacho. Seguimos por ahí para abajo. Hemos sabido estar 3 horas y media hablando. No chismeando, hablando. Y esto es importante porque mira, ayer discutía con él que nosotros, lo que yo decía ahorita, nosotros somos cristianos 24/7. Usted es cristiano en su trabajo. Usted automáticamente, usted se convirtió, el Espíritu Santo viene a vivir en usted. En ese instante a usted se le acaba la vida secular. En ese instante usted se convierte en un hijo y una hija de Dios. Y usted tiene que dar testimonio donde quiera que usted se pare. Y usted tiene que hablar de la palabra donde quiera que usted se pare. Con quien esté. Su trabajo se convierte en un ministerio. Eso era lo que hablábamos. Y comenzamos a dar nuestras impresiones y de la palabra, y eso se convierte en algo informal. No hay un currículo, pero el Espíritu Santo, ¿verdad?, pone una palabra y viene un tema y comenzamos a discutir ese tema. Y elementos importantes que tienen que ver con la vida cristiana y con la vida de la iglesia. Eso es lo que nosotros le llamamos informar. Otro elemento de lo informar es cuando se acaba un estudio bíblico, un hermano se le acerca al maestro o 2 hermanos comienzan a hablar y empiezan a discutir conceptos que se dijeron en esa clase. Hay conocimiento, no es una cosa formal, por eso se le llama informal, pero hay otro elemento de estos dos, que hay otra forma de aprendizaje, que es la formación, que es algo que dijo Octavio. Esa formación comienza en el hogar, porque comienza con los padres. Y como esto es un proceso, sigue en este crecimiento. Los padres comienzan a dar la educación a los hijos. Si hay algunos errores, se corrigen en el camino, vienen aquí. Y es como nuestra vida devocional. Esta formación, y volvemos, esta formación cristiana nunca va a terminar. Ni la formación, ni la informal, ni la formal, ni la formación. Sí, ayer yo estaba cogiendo un adiestramiento virtual. Este era un psicólogo que ahora se convirtió al Señor, Manuel Coco Morales, excelente. Y mire lo que estaba diciendo él, que a mí me impactó. La escuela bíblica, o la educación cristiana, perdón, lo que quiere desarrollar es el carácter en cada uno del cristiano. Y él decía que hoy día en las organizaciones, una persona tener carácter, además de tener competencia, le da una ventaja competitiva. O sea, hermano, escuche bien, si usted trabaja en una empresa y usted, además de tener competencia, conocimiento, sabiduría, tiene carácter que se desarrolla a través de la educación cristiana, usted tiene una ventaja competitiva, porque su patrono sabe de que tiene usted una persona íntegra, honesta, responsable. Y eso lo hace la educación cristiana. Recuerde, como dijo el hermano, yo también creo igual. Usted, cuando se convierta al Señor, usted es cristiano donde quiera que vaya. En el trabajo usted establece las pautas. Las pautas, me refiero, es que
los principios cristianos los persiguen a usted y usted en el trabajo se mueve basado en eso. ¿Qué sucede? Cuando usted tiene competencia, tiene conocimiento, pero a la misma vez tiene carácter, usted tiene ventaja competitiva y tiene mejor posibilidad, ¿verdad? Que al final, si hace su trabajo correctamente, de que tenga mejor evaluación y posiblemente el aumento sea mejor para usted. Así que recuerde, usted desarrolla carácter en la educación cristiana. Nos ayuda a eso. Gracias. Hemos hablado de educación formal y educación informal. La educación tiene un principio fundamental en la vida del hombre. Es precisamente formar el carácter y la vida del ser humano. Lo prepara no solamente para el hoy, sino para el mañana. Es una función que dura, como dijo Carlos, toda la vida. ¿Qué se espera que produzca la educación cristiana en el individuo? Octavio. Una palabra del Señor que a mí me gusta mucho es que dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo eso lo hace la educación cristiana, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos madura, nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da ventaja, hermano. Los otros días yo estuve hablando sobre el liderazgo cristiano y era interesante que uno de los personajes de la Biblia que a mí más me encanta, además de Jesús, es Daniel. Y la Biblia registra que Daniel tenía un espíritu superior. No era que era superior a los demás, pero el Espíritu Santo que moraba en él lo hacía ser superior a los demás, se veía a legua. Y eso nos hace, hermano, la palabra del Señor. Cuando usted, no importa donde usted se mueva, lleva estos principios cristianos que usted aprende a través de la educación cristiana, usted va a tener un espíritu superior, hermano. Se va a distinguir. No es porque usted lo quiera, es que ese Espíritu Santo que mora en usted lo va a hacer hablar con propiedad, con autoridad, con convicción. Va a ser una persona vertical y todas las demás personas lo van a notar. Y todo eso lo hace la educación cristiana en cada uno de nosotros. Amén. Sí. Está bueno esto. Siguiendo eso, bien cortito. Mira, uno que yo apunté por aquí, el objetivo de la educación cristiana, como él dice, no es solo formar individuos útiles a la sociedad, no es solo eso, sino educar personas que puedan transformarla. Eso es lo que hace la educación cristiana en cada uno de nosotros. Es interesante, ¿verdad? Cuando uno está hablando la palabra del Señor, que hay tantas vertientes y tantas cosas, y los comentarios del hermano te dan nuevas ideas y esas cosas. Eso es lo que hace esa educación informal. Pero hay un proverbio que decía que si tú le das un pez a una persona, le darás comida por un día. Pero si lo enseñas a pescar, le dará comida por toda su vida. Oye, la educación cristiana lo que quiere enseñar a pescar, no es dar pescado. Quiere enseñar a pescar, de que usted cuando esté solo allá, donde quiera que se mueva, sepa cómo usted debe actuar correctamente. Y eso lo hace la educación cristiana y la palabra del Señor. Y nos enseña a pescar a otros para el Señor. Eso es correcto. ¿Cuál es el propósito de la educación cristiana conforme a Efesios 4, 12 al 13? Esto es interesante porque a veces nosotros nos enfocamos en el versículo 11 de este texto. Profetas, pastores, apóstoles, maestros. Porque todos queremos ministerio, pero cuando lo llevamos a la educación cristiana, miren lo que, aunque ya se leyó el texto, pero es que tengo que leerlo nuevamente. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Miren, cuando yo conseguí perfección, yo dije, wow, esto es una persona como que, ¿verdad? Íntegra ahí, no tiene defecto. Pero miren lo que lleva el texto. Significa formar
significa corregir, significa equipar a los cristianos. Por eso es que este texto cualifica lo que está al principio de los 5 ministerios. Todos quieren ministerio, pero nadie se quiere leer el versículo 12, ni el versículo 13. Eso es lo que te va a cualificar para que tú seas maestro, para que tú seas pastor, evangelista. Ahora, antier me llegó un documento que aquí en Puerto Rico vienen de un país, el arcángel fulano y la arcángel fulana. Ya eso está, eso vamos a hablar un poquito más adelante, de los retos que tenemos. Mire, perfeccionar, usa la misma palabra griega, por eso es que este texto es importante, para remendar redes, para sanar una fractura. Aquí viene mucha gente con situaciones, con crisis, con enfermedades. La iglesia está para sanar al quebrantado, al enfermo. Jesús lo dijo, yo he venido ¿para qué? Para libertar, para sanar a los quebrantados. Para eso está la iglesia. Equipar, y no solamente eso, suministrar provisión para un barco cuando iba a emprender un viaje largo. Así que la educación cristiana, nos estamos montando en este barco, y en este barco cuando usted se monte tiene que meter ¿qué? Provisión, porque esta provisión es hasta que nos muramos. Y usted en todo momento, cuando una persona llegue aquí a la iglesia, usted tiene que acercársele a ella. Mira, una vez aquí se dio un testimonio, van años, de una persona. Mira, yo vine a esta iglesia porque esta iglesia es una iglesia amorosa. Eso no se puede acabar. Usted ve a alguien que nuevo, acérquese, le Dios te bendiga, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Y ya eso se ha discutido aquí. Eso es un trabajo importante, primordial de la iglesia. Usted quiere perfeccionarse a la estatura de Cristo, tiene que trabajar. Hay muchas cositas más, pero Octavio. Dale para seguir en el... Perfecto. Cambiamos los roles aquí. Ay, Dios le bendiga. Jefe. Dios le bendiga a los que están llegando, que han llegado ahora. Dios me los guarde mucho. Por último, queremos dialogar sobre un tema que me parece a mí que es de suma y relevante importancia, y son los retos y desafíos que confronta la educación cristiana en la iglesia hoy. Y para completar el pensamiento que estaba diciendo el hermano Carlos, recuerden que Dios no ha terminado con nosotros. Usted y yo somos una obra en construcción del Espíritu Santo, y ¿sabe cuándo termina? Cuando nos vayamos con Él. Cuando seamos levantados, cuando suene la trompeta, ahí se completará el proceso de lo que Él ha considerado que seamos cristianos. Cristianos a la altura de Cristo. ¿Está bien? Pero va a terminar cuando nos vayamos con Él. O cuando muramos. Aquel que se quiera morir ahora, pues yo le deseo éxito en ese anhelo. Si el Señor nos viene a buscar, ¿cuánto estamos listos para irnos con Él? De verdad. Mire, esto es así. Si el Señor me busca ahora mismo, o nos busca, o nos llama, le decimos presente. ¿Por qué? Porque hemos pasado un proceso educativo y formal donde el Espíritu Santo ha hecho en nosotros el diseño de Cristo para la eternidad. Gloria a Dios. Así que, Carlos, vamos a hablar un poquito de los retos. Y Octavio, ahí sí que no voy yo a interrumpir, solamente lo voy a dejar hablar. Sí, ya estamos prácticamente concluyendo. Pero es interesante que, me acuerdo que mi maestra de escuela bíblica me decía, ya tú verás que en el futuro lo que hoy es bueno, mañana le llamarán malo, y lo que es malo le llamarán bueno. Y yo decía,
esta maestra está media tostadita porque ¿cómo va a ser? Y hoy día nosotros estamos viendo eso palpablemente. Otra de las cosas que también observamos es que antes había movimientos herejes que se podía identificar fácilmente. Ateísmo, conceptos como a lo mejor testigo de Jehová, brujería, santería, era fácil de identificar. Pero ahora, hermano, han surgido movimientos y a veces surgen dentro de la misma iglesia que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y son movimientos que tienen un concepto cristiano, pero cuando usted no lo analiza en profundidad, lo que quiere es distorsionar, desviar, entretener a la iglesia. Y uno de los desafíos que tiene la iglesia es poder identificar esos movimientos que surgen muchas veces del mismo liderato, y es importante nosotros verlas porque son movimientos que se parecen. Y uno de los retos que tenemos en la iglesia, ¿verdad?, esas nuevas corrientes religiosas que muchas veces observamos y que nosotros tenemos que atacar, porque si no después se va a convertir como en la norma de la iglesia. Y eso es uno de los retos que nosotros tenemos. Posiblemente aquí gozamos del beneficio, ¿verdad?, de que gracias a Dios es una iglesia centrada en la palabra de Dios. Nuestro pastor, ¿verdad?, está siempre vigilando el cuerpo de ancianos, el cuerpo de liderazgo de la iglesia, está pendiente a eso. Pero cuando usted dialoga con otros hermanos o usted asiste a seminarios, usted va a Estados Unidos y allá hay unas costumbres y usted quiere venir a traerlas acá, muchas veces de esas costumbres no aplican. Y lo que nos quieren es entretener. Y eso es uno de los retos que tenemos. Carlos, ¿cuál puede ser otro reto? Sí, siguiendo con ese, estos retos y estos desafíos surgen dentro de la iglesia. Salen dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque se oye bonito, se ve bien. Y estos movimientos surgen cada 3, 4 años. Como la política, que cada 3, 4 años, ¿verdad? Eso es una nueva fiebre. Sí, son movimientos herejes cada 4 años. Es lo mismo. Allá son políticos, aquí son religiosos. Eso de la moda, guerra espiritual, sumisión a los líderes. Bajo la cobertura de quién usted está, de qué pastor, de qué líder, de qué apóstol. Y yo me encontré, y yo pude entender bajo la cobertura de quién yo estoy. Cuando yo dije, wow, apóstol, líder, yo estoy bajo la cobertura del Espíritu Santo, que ese es el que me guía, que ese es el que me enseña y ese es el que me dirige. A ese yo no le tengo que ofrendar, yo no le tengo que dar mis diezmos ni nada. ¿Me entendieron, verdad? Aleluya, qué bueno que me entendieron. El atar y desatar, que eso ahora, si supieran lo que dice ese texto, yo ato y desato. Miren, con calma, la teología de la prosperidad, las caídas, la risa, el pedir algo y reclamarlo como si esto fuera un chopper. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero son caminos de perdición. Y hay otro que dice que las zorras pequeñas, poco a poco, mire, no falta el estudio de la palabra, no falte. Es más, no falte los miércoles que se están dando los estudios, se supone que la iglesia esté llena. Los martes, aleluya, alábalo, gracias. Y otro concepto que se está metiendo dentro de la iglesia es el pluralismo religioso, y quiero definirlo. Es la tendencia actual, eso viene desde afuera, de ministerios que se desarrollan desde afuera. Es la tendencia actual de aceptar toda opción válida. Y esto hace poco aquí vino un hermano que predicó sobre esto. Siempre que sea para la comunidad. Lo importante aquí es que esa experiencia religiosa sea auténtica y real. Es decir, que tiene que tener una sensación de bienestar, una sensación de comodidad y placer para los miembros. La verdad no es una verdad absoluta, es relativa. Y eso hay que tener cuidado. Se puede aceptar el aborto, se puede aceptar el homosexualismo, se puede aceptar un montón de elementos que se están filtrando dentro de la iglesia. Ok, te sientes bien, lo puedes seguir haciendo.
síguelo. Eso es lo que se llama como pluralismo religioso. Y la verdad solamente uno. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie es un absoluto. Viene el Padre sino por mí. Octavio. Sí, otro reto que tenemos, hermano, ¿verdad? Y esto lo quiero decir con mucho respeto. No quiero decir que mi generación es mejor que la de ahora. No. Pero lo que sí yo puedo apreciar es que cuando nosotros íbamos a la escuela dominical, nosotros íbamos preparados. La semana como estudiantes nosotros nos gustaba leer el propositor, leer la palabra. Y nosotros veníamos los estudiantes preparados, tanto como el maestro. Hermano, ¿verdad? Con mucho temor y temblor lo digo, muchas veces nosotros como hermanos cuando venimos a la escuela bíblica, a veces ni venimos ni preparados ni sabemos cuál es la lección que vamos a tocar. Muchas veces, ¿por qué pasa eso? Porque educarse requiere trabajo, requiere disciplina, requiere leer, requiere usted ser consistente durante la semana, requiere buscar, rebuscar, si tiene alguna duda, llamar a alguien que te dé luz, buscar un diccionario, todo eso requiere el estudio de la palabra, rumiar, rebuscar. Y muchas veces creemos que solamente eso es para el maestro. No, cada uno de nosotros tenemos el reto de educarnos y estamos en un tiempo que hay un bombardeo de información. Nuestros hijos desde pequeños están recibiendo un bombardeo de información que muchas de ellas es incorrecta y antibíblica. Y nosotros tenemos el deber como padres de enseñarle en el hogar y también exponerlo a la escuela bíblica. Recuerde, el carácter se va a convertir en un valor competitivo usted cuando vaya a cualquier ambiente. Por eso, hermano, importante, ¿verdad? Y lo exhorto, amemos la educación, prepárese, estudie durante la semana, lea, instrúyase, pregúntale a los hermanos si tiene alguna duda. Ahora tenemos la ventaja que usted lo puede buscar a través del internet y hay mucha información valiosa también. Usemos la tecnología a nuestro favor. Y ese reto lo tenemos todos, hermano, y con la ayuda de Dios lo vamos a lograr. Así que les exhorto a que ese desafío de estudiar la palabra, de buscar, de instruirnos, sea una meta para nosotros en este año 2022. Gracias. Hasta aquí decía un refrán campesino, nos trajo el río. Otro que yo conocí se decía, qué sonido tan triste cuando se acaba. Les voy a dejar con este verso bíblico que recoge en parte gran elemento de lo que hemos hablado aquí. Segunda de Timoteo 4, capítulo 3 y 4. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Esa es Nueva Versión Internacional. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Eso está pasando hoy. O sea, ahí se hablaba mucho, un momento de la época de la prosperidad. ¿Sabe que el más próspero fue Jesús y nunca acumuló riquezas? Jesús fue el más próspero y nunca acumuló riquezas. Nosotros debemos ser prósperos para el reino de los cielos. Así que esta mañana hemos escuchado a Carlos y a Octavio sobre la importancia de la educación cristiana, donde nos han dicho que todos los que profesamos a Cristo como Salvador debemos recordar que el proceso educativo se da en el contexto de la iglesia. Claro, el proceso educativo cristiano no solamente se da en la iglesia, se da desde el hogar. Allá es que empieza el proceso educativo, en el hogar, en lo que los padres le enseñan a los hijos. Y aquí en la iglesia pues se concreta todo el andamiaje estructural de esa dinámica grande que se llama educación cristiana. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde.